Ahora sí, invitamos a conformar la mesa a Jean Ebrard. Jean Ebrard es especialista en Historia y Sociología de la Lectura, inspector general de la enseñanza primaria de Educación Nacional en Francia e investigador de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales. Bienvenido. Los dejo entonces con su presentación. Bonjour à tous. Je pense que la traduction commence à fonctionner. Je suis très heureux d'être parmi vous. Estoy muy feliz. Es la primera vez que vengo al Uruguay y a Montevideo. Hace mucho tiempo que quería venir. Es para mí una hermosa ocasión y también porque sé que en este país, desde hace mucho tiempo, las investigaciones sobre la lectura y sobre las políticas de la lectura y la escritura en la escuela han estado en diálogo con la investigación que nosotros hacíamos en Francia y con las políticas llevadas a cabo en Francia. Por lo tanto, es un honor para mí estar entre ustedes hoy y espero que nuestra experiencia, tengo casi ganas de decir, que también nuestros errores serán un elemento para una discusión interesante y que haciendo todos nuestros esfuerzos conjuntos podremos sin duda ir más lejos. La cuestión de la lectura y de la escritura en los sistemas educativos es una cuestión difícil, porque la lectura y la escritura están en el corazón mismo del sistema escolar, y la lectura y la escritura son las claves del éxito o del fracaso. Y por lo tanto, convertirse en un buen alumno es poder muy tempranamente darse los instrumentos, las herramientas para lograrlo. Pero pasa lo siguiente. El gran problema es que la escuela no es la única institución educativa. Las familias desempeñan un papel igualmente importante, a veces más importante que la escuela. Y nosotros sabemos perfectamente bien, en el Uruguay tanto como en Francia, que el éxito escolar actualmente sigue estando muy fuertemente vinculada con el nivel social de las familias. Cuanto más pertenece una familia a los tercios superiores de la clase media, mucho más posibilidades de tener éxito en la escuela tendrán sus hijos. Y cuanto menos esa familia haya adquirido las herramientas de la clase media, menos tendrán sus hijos posibilidades de tener éxito en la escuela. Es un problema difícil, porque las clases medias en nuestros países, tanto en el país de ustedes como en el nuestro, estas clases medias no están dispuestas a compartir sus conocimientos prácticos con los otros. La mayor dificultad que hemos tenido en Francia ha sido luchar, batirnos contra nosotros mismos, porque las clases medias somos nosotros, los profesores, los docentes, los ministros. Somos nosotros mismos. Nosotros debemos batirnos contra nosotros mismos para que nosotros debamos aceptar compartir con aquellos que no tienen, que no han recibido, que no han heredado esa cultura que permite tener éxito en la escuela. Y debo decirles que en Francia esto no lo hemos logrado. Nuestros resultados PISA son más o menos como los de ustedes, los del Uruguay.
Estamos viendo desde hace unos 10 años que nuestros resultados están disminuyendo y la distancia, el desfasaje entre los alumnos buenos y los malos va aumentando. Es decir, que nuestros buenos resultados en PISA, yo sé que el Uruguay está entre los mejores resultados de América Latina, pero los buenos resultados en PISA se obtienen por nuestros mejores alumnos, por la franja superior de nuestras élites, pero no por los otros, que por lo contrario nos llevan cada vez más y en forma constante hacia la parte más baja. Entonces, ¿cómo hacer frente a esto? ¿Cómo ir más allá? Y sobre todo, ¿cómo comprender lo que sucede? Hay que volver sobre lo que entendemos por cultura escrita y tratar de comprender dos cosas. Que la cultura escrita pertenece en una sociedad a las élites que producen esa cultura escrita y que en su versión escritura, el poder de saber escribir, estas élites constituyen los más altos escalones de nuestras administraciones, de nuestro poder jurídico, de nuestro poder político y de nuestro poder económico. Entonces, compartir esto con todo el mundo es difícil. Y las culturas escritas, por definición, no se comparten fácilmente. Son, por definición, culturas elitistas. Separan a quienes poseen esa cultura de aquellos que no la poseen. Y, por tanto, hay que ver bien que cuando tratamos, al igual que todos ustedes, de transmitir esas culturas escritas a niños que pertenecen a familias donde no han heredado de esa cultura escrita, esto es sumamente difícil. Para comprender cómo seguir adelante, hay que ver cómo lo hacen las familias que han tenido éxito. Y yo creo que eso fue lo que nos hicimos en los años 90 en Francia, es decir, multiplicar las encuestas sobre aquellas situaciones de éxito escolar, de manera que pudiéramos saber qué es lo que está sucediendo en la clase y fuera de la clase. Nosotros vemos en las familias dos cosas muy importantes. La primera, la que ustedes ya conocen, la que ustedes practican con sus propios hijos, y que consiste en inculcarles desde muy temprano el corpus, la mayor masa posible de textos escritos. ¿Y cómo lo hacen ustedes? De noche, toman un libro y ustedes leen el libro a sus hijos. Ellos no saben leer. En Francia tenemos un movimiento que se llama el movimiento de los bebés lectores. Ellos se recomienda comenzar desde los 18 meses y, si fuera posible, aún antes. Uno transmite al niño, mucho antes de que sepa leer, todo el contenido de la cultura escrita. Y hoy sabemos que el mejor sector económico de los editores es la literatura para los niños y los jóvenes. Eso es lo que más les aporta, es la prueba que nosotros les estamos transmitiendo mucho. Muchas veces en una familia se lee más para los hijos que lo que uno lee para sí mismo. Se compren más libros para los hijos que los libros para los propios adultos. Y por tanto, esta primera apropiación del escrito es absolutamente esencial. Todo el mundo sabe que esta es la clave del éxito ulterior en la lectura. Lo que es interesante es ver que en estos momentos familiares la lectura es intensiva, es decir, que uno vuelve muchas veces a leer los mismos libros
y el niño vuelve a pedir un libro que ya conoce y que progresivamente él va memorizando esos textos. Como a mí me gusta decirlo, se va constituyendo una biblioteca mental. Cuando el niño llega a la escuela y cuando aprenda a leer en algunos meses, en unos pocos meses, de pronto va a descubrir que lo que lee es lo que él ya sabía. Conoce las historias, conoce los esquemas de las historias, conoce el vocabulario, conoce las estructuras sintácticas de la escritura, que son muy diferentes de las estructuras sintácticas de la oralidad. Y por lo tanto está en un país que le resulta familiar. Podríamos decir que está en un país conquistado, ya está en su casa, ya vive en la cultura escrita. Y la escuela lo que hará será sencillamente darle una confirmación de todo lo que él ya sabe. Nuestro gran filósofo nacional, Jean-Paul Sartre, contaba esta experiencia. Su madre le leía todos los días el mismo libro, sin familia. Era un clásico del siglo XIX para los niños. Y un día, tenía cerca de 5 años, toma el libro, lo mira y descubre que sabía leerlo y nunca había ido a la escuela. Y por lo tanto, vean hasta qué punto hay una apropiación familiar de la cultura escrita, que es muy poderosa, muy eficaz. Y si un niño no tuvo la suerte de tener esta apropiación, le resultará muy difícil entrar en la escritura. Un segundo elemento, tal vez menos familiar, menos común, que caracteriza la manera en que las familias de las clases sociales más elevadas, más altas, medias y medias altas, preparan a sus hijos a la escuela y la manera en que utilizan el lenguaje cada día, diariamente. Y esto es también algo sumamente importante. En una familia de clase media y de clase superior, se le pide al niño que hable, mucho más que en otros lados. Se le pide que diga lo que va a hacer, que cuente lo que hizo. Como ustedes saben todos, en particular los docentes, cuando un niño viene de la escuela, lo primero que le preguntamos es, ¿qué hiciste hoy en la escuela? Y el niño progresivamente va a aprender a contar su experiencia, a ponerle lenguaje a su experiencia, a anticipar su acción a través del lenguaje, a actuar sobre los otros, no golpeándolos, sino explicándoles. Esto es muy interesante. Es interesante ver, por ejemplo, cómo en las familias de clase media se educa la relación entre hermanos y hermanas en una misma familia.